Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Simón. Espérenme 2 segunditos y luego ya empezamos. Sí, Sí, Ivonne. está bien. Ajá, sí, Doc. Bueno, el tema de hoy son 2 temas que nos quedaron pendientes de ayer. Sí. Lo va a impartir la doctora Ivonne Alejandra Ochoa Adame. Sí, son 2 temas. Como ya vieron algunos, ya empezó a subir la doctora Isabel, las clases en YouTube, ¿sí? Aparecen como enseñanza imagenología, ¿verdad, Ivonne? Digo, perdón, Isabel. Sí, ¿Sí, Doc, así verdad? se llama el canal Enseñanza Imagenología Chihuahua. Ok. Y luego está la cuenta de Google donde vamos a subir las pláticas y subir los libros de cada módulo. Sí, entonces ahorita, ¿algún comentario, Isabel? ¿Algo que les quiera decir de ahí de la página? No, nada más pues que fue como una idea que tuvimos para hacer esto un poquito más formal y darle más seriedad y que nos sirva a todos y dejar ahí un legado. Entonces, ojalá nos sirva para echarle más ganas en las clases, participar más y que nos conectemos más. Bueno, entonces ahorita empezamos si quiere, Ivonne. Muy bien, Doc. Sí. Como les comentaba el doctor, esta es la continuación de lo que es la clase del día de ayer. Ya vamos a ver nada más 2 temas que nos quedaron faltantes, que va a ser el quiste aracnoideo. Y uno de los temas, el tema que sigue es uno de los tumores que vamos a revisar en pediatría, que es el astrocitoma pilocítico. Y vamos a dar esa continuación de la clase, pues ya hasta regresar del receso de estas clasecitas. Vamos a empezar nada más con ese tumor. Entonces, cuando hablamos de el quiste aracnoideo, que es el primero de los temas que vamos a revisar, hablamos de una anomalía quística intracraneal, que es bastante común encontrarla, y que esta anomalía va a ser congénita y es una de las más comunes. Esto va a ser una cavidad rellena de líquido cefalorraquídeo se va a encontrar extraxial y que no se va a comunicar con lo que es el sistema ventricular. Entonces aquí es importante mencionar que en todas las modalidades de imagen en que la busquemos, pues va a tener características de líquido. Se puede encontrar en cualquier edad y lo más común es que se encuentre como un hallazgo incidental y que no cause algún síntoma. Es la más común. Su ubicación más, de las más comunes, en un 50 a un 60%, va a ser en la fosa craneal media y también en lo que es supracelular y en el ángulo pontocerebeloso. Enseguida vamos a ver uno de ejemplos cómo vamos a encontrar este tipo de quistes que van a ser hallazgos por tomografía primeramente y vamos a ver también su traducción por resonancia. Entonces, como les decía, no tiene muchas características en sí complejas. Va a tener características de un quiste simple, va a tener densidad de líquido cefalorraquídeo, perdón, y a veces pueden tener complicación como lo que es la hemorragia. Este tipo de quistes puede agrandarse conforme el tiempo, pero no es lo más habitual. Cuando lo vemos en una tomografía sin contraste, que es como el ejemplo que tenemos aquí de tomografía, vemos pues esta cavidad hipodensa que está en el ángulo pontocerebeloso izquierdo, que tiene densidad de líquido cefalorraquídeo en una mujer de 54 años. Entonces, cuando nosotros administramos contraste en una tomografía, lo más habitual o lo normal es que no tenga realce y puede tener cierto desplazamiento pues de las estructuras adyacentes. Enseguida vamos a ver cómo se ve un quiste aracnoideo por resonancia.
Aquí está en la fosa craneal media, el ejemplo que tenemos en una resonancia T2 en axial, en el lado izquierdo, señalado por las flechas. Entonces, como les decía, va a tener características de una colección líquida. En T1 la vamos a ver isointensa, lo que es el líquido cefalorraquídeo. En T2 también isointenso al líquido cefalorraquídeo. No vamos a tener restricción en secuencias de difusión y no va a mejorar tras la administración de material de contraste. Entonces, esos serían algunos ejemplos. Enseguida ya, para terminar, vamos a ver lo que es el tema del astrocitoma pilocítico, como les decía. Este tumor es importante mencionarlo en pediatría, ya que es uno de los más frecuentes a nivel de la fosa posterior y a nivel hablando en contexto de, de los pacientes pediátricos. Va a ser un tumor bien delimitado, de crecimiento lento, es grado 1 de la OMS y tiene buen pronóstico por lo mismo, porque es un tumor de crecimiento rápido. Se va a encontrar en lo que es en la fosa posterior, como les comentaba, va a ser una masa cerebelosa quística y sus características más importantes, como lo vemos aquí en el gráfico, van a ser el componente sólido que va a tener el nódulo del componente interno y la cavidad quística que lo va a rodear. Entonces, como les decía, comúnmente lo encontramos en cerebelo en un 60%, y también lo vamos a ver que es un tumor bien circunscrito y no es común encontrarlo en relación a edema adyacente. Los diagnósticos diferenciales más comunes es con el meduloblastoma, el ependimoma y los tumores de fosa posterior en la edad pediátrica. Entonces, aquí una relación importante es que aproximadamente el 15% de los pacientes que tengan neurofibromatosis tipo 1 van a desarrollar astrocitoma pilocítico. Más comúnmente lo vamos a ver que se desarrolla en lo que es la vía óptica. Dependiendo de la localización, vamos a tener diferentes síntomas, desde dolores de cabeza, náuseas, vómitos, que es pues lo más frecuente, y también ya cuando afecta la vía óptica, pérdida visual, y dependiendo de qué tanto está expandiendo los hemisferios cerebelosos, pues los síntomas como tal, como ataxia o los síntomas cerebelosos específicos. La incidencia máxima va a ser entre los 5 y 15 años. Y vamos a ver aquí el ejemplo de cómo lo podemos encontrar por tomografía y también enseguida va a estar una resonancia. Entonces, como les decía, masa cerebelosa quística con un nódulo mural que tras la administración de material de contraste, pues va a tener un realce importante. Aquí tenemos una imagen de tomografía sin contraste donde muestra esta masa cerebelosa mixta, tanto con el componente quístico como sólido, con diferentes calcificaciones, que es una de las características que también podemos encontrar. Entonces, en pacientes que no tengan neurofibromatosis tipo 1, como les comentaba, va a ser más común encontrarlo en cerebelo, pero también podemos encontrarlo en la vía óptica, que va a ser lo más común cuando hablamos en el contexto de la neurofibromatosis tipo 1. Entonces, este es ejemplo por tomografía, como les comentaba, puede tener diferentes complicaciones, tanto hemorragia como presencia de calcificación. Por lo mismo de la localización en fosa posterior, pues nos puede causar hidrocefalia obstructiva, dependiendo de la ubicación. Enseguida vamos a ver el ejemplo por resonancia de esta misma patología, como les decía, comportamiento del quiste clásico con aspecto de un nódulo mural en una de sus paredes. Y también se observa en esta imagen de resonancia en FLAIR la falta de edema o la ausencia de edema, que a veces pues es común encontrar cuando estamos en el contexto de tumores cerebrales. Entonces es una de las características que podemos encontrar, la falta de edema. El componente sólido de esta patología también pues nos va a realzar tras la administración de gadolínio. Va a estar pues un realce importante, y la parte del quiste a veces realza la periferia en un 50% de los casos. Esas son de las características pues más importantes cuando hablamos de este tipo de tumores,
tenerlo en cuenta que esta es como que uno de los primeros tumores que debemos de descartar cuando hablamos tanto en el contexto clínico pediátrico como cuando hablamos de tumores de la fosa posterior, que como sabemos son de los más comunes en la edad pediátrica. Este es el último tema de la revisión que realicé yo. Enseguida, pues después del receso, como les comentaba, va a seguir mi compañera Isa con los demás temas de tumores cerebrales. No sé si tengan algún comentario o algo que agregar y ya sería pues lo que me faltó de ayer, Doc, ya sería todo. Muchas gracias por su atención. No, muy bien, doctora, y pues hay disculpa a todos, ¿verdad? Nos faltaban nomás dos temitas, ¿sí? Vamos a entrar a un periodo de vacaciones, va a ser un mes hasta el 18 de julio, regresamos, ¿sí? Vamos a regresar con la doctora Isabel, ¿sí?